Muy bien, ya inició la grabación. Eh, Todo bien, qué bueno, Erika. ¿Cómo se van? ¿Están portándose bien? Sí, eso esperemos, ¿no? Sí, eso es todo. Bien, vamos a iniciar con la clase, la cuestión de las instituciones del Estado mexicano. Afortunadamente esa sí se extiende un poco más y tenemos tres sesiones concretamente a dedicarle a este aspecto del Estado mexicano. Y aquí me gustaría mucho que a partir de cierta dinámica que realizamos, si tienes la confianza que abrís tu micrófono a la hora de realizar tu participación y tu cámara, o sea, si es opcional, con todo gusto. Si la abres, qué bueno, tampoco no tienes la obligación, pero me gustaría mucho que se genere un poco de esta dinámica posterior a lo que vamos a ver y aquí lo que busco es que quede muy claro qué vamos a entender y cómo se hace esa transición. Hoy en día se habla mucho desde el poder del Estado o desde el gobierno, o se está hablando constantemente a lo que se refiere al llamado neoliberalismo y se le hace una crítica a ese neoliberalismo porque, como se ha mencionado, generó las condiciones de desigualdad que no se habían vivido nunca en el país y encontramos grandes polos de pobreza, una población sumida en la miseria, más de la mitad de la población, incluso hablamos de un 60, casi un poquito más del 70%, vive en los rangos de pobreza extrema, y la otra población es amplia, la clase media, pero tampoco bajo los parámetros de la OECD, Organización de Estados Americanos. Eh, eh, la clase media mexicana incluso se vería más afín a la clase baja. ¿Por qué? Porque según los parámetros de la OECD, la, la, la clase media tendría que ganar, cada individuo que vive en una familia, tendría que ganar 16,000 pesos. Hoy en día se habla de 18,000 pesos, recibir cada uno de los individuos, trabajo o no. Ese fuera en la entrada de capital en un hogar. Y vamos a ver que los que nos íbamos a considerar clase medieros, no necesariamente estamos en esos estándares de beneficio económico. Y bajo ese rango se hace una crítica más profunda a las condiciones de México desigual. Pero aquí me gustaría mucho hacer ese análisis junto con ustedes para que entendiéramos qué está sucediendo en el México a partir de esa interacción o qué ocurrió en el país. Aquí vamos a hacer un poquito de recorrido histórico cuando partimos de ese llamado estado de bienestar que otros especialistas llaman populismo y que se arraiga sobre todo a partir de Luis Echeverría Álvarez y culmina ese llamado estado de bienestar o populismo, que yo lo pongo entre comillas, porque vamos a ver que incluso hablar de ese término no es peyorativo, no es crítico, tiene sus circunstancias y su razón de ser, y vamos rumbo a lo que sería hoy conocido como neoliberalismo, y también se está buscando ya dejar atrás este neoliberalismo para transitar a otro tipo de capitalismo. Recuerden, el llamado estado de bienestar parte del capitalismo, ¿eh? Es una manera, una postura nueva que buscó tener control a partir del gobierno de muchas de las estatales o de las empresas que pertenecían al Estado, generar a partir de eso, administrarlas y generar riqueza para toda la sociedad. Y por eso se les llamaba paraestatales, porque pertenecían al Estado. No sé, ustedes son unos jovenazos,
el teléfono pertenecía al gobierno, los bancos pertenecían al gobierno, petróleo mexicano, todavía afortunadamente, pero incluso se habló ya con la reforma de Peña Nieto, vender ya la mayoría del petróleo o de las empresas dedicadas a la extracción del petróleo a capital privado, pero aviación pertenecía al Estado mexicano, las minerías, etcétera, etcétera. Vamos a ver que en ese estado de bienestar, muchas de las empresas que hoy se consideran privadas, los dueños era el Estado mexicano. Y se buscó dar se transitó de ese estado de bienestar el llamado neoliberalismo. Pero antes de entrar de lleno a estas dos concepciones, me gustaría mucho hacer un análisis para que nos quede claro qué es, por un lado, el capitalismo y por otro lado, qué es socialismo. Aquí en esas interacciones, entonces, ¿qué es lo que buscamos a partir de esto? Hablar de esas instituciones del Estado mexicano, pero a partir de esa interacción del individuo con las instituciones llamadas o pertenecientes al Estado nuestro. Pero hay que reconocer o darnos cuenta qué tipo de instituciones estamos hablando. Para ello, el propósito de esta clase y de las posteriores va a ser profundizar en esto, que se evalúen los beneficios de las diferentes instituciones que conforman al Estado mexicano, otorgan a la ciudadanía. ¿Y cuáles son estas instituciones? Vamos a verlas a lo largo de estas sesiones, a partir del análisis de todos estos elementos que intervienen para tal fin, con el objetivo de adaptar una postura crítica y propositiva. Lo que me gustaría resaltar mucho en estas sesiones es que ustedes hicieran ese análisis crítico o lo realizáramos en conjunto respecto a las instituciones del Estado. Para eso requiero un poquito más de su participación respecto a lo que vamos a ver. Veamos. Entonces el Estado, hablamos antes de abordar lo que son del estado de bienestar, llamado populismo al neoliberalismo, nuestros conocimientos deben gravitar o tendríamos que tener una idea clara de que cuando hablamos de instituciones del Estado, hablamos desde diferentes ámbitos. En primer punto, o uno de los puntos, no el primero, porque todos se dan al mismo tiempo, sería lo político, lo económico, desde el aspecto cultural, educativo y de salud. Y vamos a ver que todos estos ámbitos, exceptuando el económico con el neoliberalismo, se repartió a capital privado, estas empresas. Pero a nivel político, el Estado sí buscó tener control. ¿Cómo? Con la creación de los partidos políticos, las partidas presupuestales que se le da a cada partido político, que a la larga se está volviendo en un problema central respecto a que se les está otorgando demasiado capital o demasiado atención a su labor, que tendría que ser más de ofrecer un servicio como servidor público que enriquecerse a partir de la política. Pero recordemos que también el priismo, y ese sí tiene sus letras completas y su adjetivación concreta, el priismo como tal, creó todo un aparato político que le permitió al mismo tiempo tener control de las elecciones, la democracia en sí, de las llamadas prebendas, o otorgó beneficios a los seguidores o a los candidatos de su partido, y al mismo tiempo permitió el enriquecimiento. Por eso hablamos de una gran
corrupción en el Estado mexicano y que nosotros estamos involucrados por permitirla e incluso promoverla sin dándonos o no dándonos cuenta a veces. Y ahí en el ámbito económico permitió, perdón, en el ámbito político, el Estado mexicano tuvo un control absoluto, bueno, siguió teniendo hasta la fecha. Y también en el aspecto cultural y educativo, no se digan en los de salud. Lo que provocó el neoliberalismo, y lo vamos a ver con calma, es que incluso el aspecto cultural, educativo y de salud se pretendía o se pretende, todavía estamos hablando hasta el 2018-19, 18 primordialmente, darle toda esa capacidad de control al capital privado, a las empresas, a las grandes industrias transnacionales. Un ejemplo de ello que a partir del Tratado de Libre Comercio, la cultura entró como beneficio de un sector económico, ya fuera el cinematográfico, el teatral, el artístico en todo el sentido, etcétera, etcétera. Por eso las películas empezaron a traducir al español, o a doblar, no a traducir, a doblar al español para que se permitiera llegar a un sector más amplio de la sociedad. El problema con eso parecería algo bien interesante y loable, que dirían, pues es que ya nos permite a gente que a lo mejor no tenemos un cine o en un poblado pequeño nunca llegó a tener cine y gracias a esas grandes cadenas de cine, cadenas comerciales de cine, que implementan 2, 3 salitas en un pequeño espacio o en un espacio grande ponen 3, 4, 5 salas de cine y te lo ofrecen dobladas. Nada más que el problema es que encontramos poca variedad de películas y tanto las películas mexicanas fueron desplazadas como las películas europeas que no llegamos a conocer, asiáticas, africanas, etcétera. Y nos indagaron o nos presentaron o nos mostraron en primer lugar estas grandes películas hollywoodenses. Y ya lo decía con ustedes también, no recuerdo si fue el grupo, cuando abordábamos hay un autor muy interesante que se llama Fernando Escalante, habla sobre un libro de ensayo, Planeta Americano, donde los Estados Unidos exportaron toda esa cultura y muchos de los países, incluyéndonos, empezamos a asimilar y a tomar beneficio de este tipo de cultura estadounidense. Bueno, no me quiero extender más porque me gustaría que nos diera tiempo a realizar esta dinámica. Y entonces hablamos aquí del estado de bienestar o mal llamado populismo al neoliberalismo. Y aquí me gustaría que ustedes reflexionaran sobre estas preguntas centrales, porque es importante hacer la diferencia entre lo que es capitalismo, por un lado, y lo que vamos a conocer como socialismo, por el otro. Y que se hicieran estas 3 primeras preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre estas 2 posturas económicas? Aquí. Son totalmente opuestos. Me gustaría que lo analizara. Y si no es así, que sean totalmente opuestos, ¿cuáles serían esas semejanzas? Si las llegamos a encontrar o nos las llegan a mostrar. Como saben, ahorita les voy a poner el video y voy a cerrar el micrófono. Platzi proveyó el capital para producir este video de interés social.
Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones. Todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista.
Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería: ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo?
En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Cataloyuk, en Anatolia, de hace unos 9000 años, tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria, donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Curiosamente, visita Platzi.com para conocer sus cursos de tecnología y diseño. Recuerda que publicamos videos. Como nos dicen en el video, hablar de capitalismo y socialismo no es negro y blanco, no es dicotomía, sino vamos a ver que hay mezcla, ¿no? entre los diferentes sistemas económicos. ¿Cuál es su opinión? Respecto a esto? ¿Cuál es la condición sobre las preguntas planteadas? ¿Cuál es el eje que construye o que hablábamos al abordarlo a partir de esto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que vamos a encontrar si hablamos de capitalismo y socialismo? ¿Hay diferencias entre estos dos sistemas? Obviamente uno lo conocemos más, ¿eh? Me atrevo a decir que todos lo conocemos mucho más. ¿Cuál es, en primer lugar? Confianza, ¿eh? También los leo. Y aquí yo los ponemos. ¿Cuál de los dos? Bueno, conocemos uno más. Es el primero que les puedo decir con mucha seguridad. O todo muy claro. Ahí, bueno, socialista es el que estamos viviendo hoy en día aquí en México.
Erika me comenta. También les pregunto a los demás, ¿creen ustedes que estamos inmersos en un sistema socialista nosotros en este momento? Disculpen, porque traigo ahorita más que nunca. Dice María de Jesús que también sí considera que ya estamos en un socialismo en ese aspecto. También Saraí me comenta, creo que empieza a haber más consenso en esa idea de que nos encontramos más cargados ahorita a un aspecto socialista. Si partimos de esa concepción, en primer lugar, que no hablemos de blanco, negro o socialmente una dicotomía, nos vamos a dar cuenta que hoy en día las sociedades del mundo, los grandes estados nacionales o países, están buscando transitar de ese neoliberalismo, que lo vamos a conocer con mayor profundidad, al llamado otra vez estado de bienestar, más que socialismo. ¿Cuáles son? Porque estamos buscando que el Estado intervenga ya en ciertos sectores de la sociedad para que tenga mucho más impacto de beneficio para la sociedad. ¿Qué hizo lamentablemente? El neoliberalismo es una propuesta desde el capitalismo, pero muy radical. Es más, el excedente fue bastante, se fue a un capitalismo llamado salvaje. ¿Cuál es ese capitalismo salvaje? Que en realidad nosotros somos un país capitalista, fíjese, y a pesar de que entró este nuevo gobierno, la propuesta y la actitud sigue siendo totalmente capitalista. ¿Qué sucedía con ese capitalismo salvaje y que ya también es denominado neoliberal? Permitió que las empresas privadas entraran a controlar mucho de los sectores, como ya les comentaba con anterioridad, económico, cultural, político, pero sobre todo en el económico me voy a centrar. El teléfono o Teléfonos de México pertenecía al Estado. Era bastante deficiente. Si tú tenías un problema con tu telefonía, llamabas y tardaban cerca de 2 o 3 meses en arreglar el teléfono. Si te habías pasado y no lo pagabas, te lo cortaban inmediatamente y era raro la ocasión que te volvían a abrir la línea telefónica. Y si lo llegaban a hacer, tenían que pasar unos 6, 7 meses. La intención del neoliberalismo, eso fue un ejemplo nada más, era generar las condiciones tantas para que el mexicano o cualquier país lo hicieran igual. El ciudadano empezara a percibir o se creara una idea de que todo lo que controlaba el Estado era ineficaz y malo. Y entonces hablábamos de la comunicación, como las telefonías muy malas, las televisoras, lo que conocemos como TV Azteca, se le pertenecía al Estado y antes se llamaba Imevisión, como hoy en día el canal 22 o el 11, ese sí pertenecen al Estado mexicano. El canal de TV Azteca, antes Imevisión, le pertenecía al Estado y él controlaba eso. Y él ofrecía diferentes programaciones, etcétera. Y se empezaba a ver como muy ineficaz frente a Televisa y que no tenía variedad de programa, las señales no llegaban a todo el país, etcétera. Los bancos mexicanos eran sumamente burocratizados, lentos, muchas de las actividades. Intencionalmente el gobierno mexicano empezó a volverlo ineficaz y la gente lo empezó a mentalizar y a generar esa narrativa de que sí eran bastante malos. ¿Cuál fue su justificación del Estado mexicano? Se los voy a vender a los privados, tengan, controlenlos ustedes. Y entonces entran un Carlos Slim, un Salinas Pliego que compra Imevisión y lo vuelve TV Azteca. Carlos Slim compra Teléfonos de México
y ya lo vuelve muy eficaz y honestamente sí es bastante el cambio que se da con profundidad. Y entran privados a controlar las minas, los bancos, las empresas aeroportuarias o las líneas de diferentes servicios de aviación, como Aeroméxico, hoy en día Interjet, etcétera. Y así, en muchas de las empresas que antes controlaba el Estado, las empieza a repartir, pero las vende a un valor mucho más abajo de lo que tendría que apostarse por ese tipo de empresas y genera unas grandes riquezas en pocas manos. Y al mismo tiempo se vuelve eficaz, pero a la vez caro. Y también lo que provocan es que los salarios empieza a controlarlos el capital privado. Por eso todo esto, desde Miguel de la Madrid, estoy hablando al principio de los 80, hasta 2018, los salarios no subían realmente. El control lo tenía el capital privado. Llegó a tener tanto el control que lo único es dos cosas para lo que el Estado propiciaba cierta calidad, y lo cual no fue así, era seguridad, o sea, policías y control, y mantener los precios medio estables de los productos. Pero vamos a ver que venían inflaciones y la venta de productos seguía subiendo y el salario no subía, porque el salario lo controlaban ya las empresas privadas. Y ellas decían, no, mientras me esté generando ese capital o esa ganancia, como le explican en el video, yo feliz. Y no me importa que ese grupo de la sociedad se vea afectado. Por eso había hasta lemas y todos caíamos de mencionarlo y caer en esta narrativa social donde nos decían, no, confórmate donde estás en tu trabajo, no exijas un mejor salario, ya quisieran otros tener tu oportunidad. Hay muchos en la fila esperando obtener o llegar a este trabajo, lo cual eso no es correcto. No demerita el hecho de que yo tenga una exigencia frente al empresario y le empieza a pedir mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Por eso, desde el otro lado, desde la postura socialista, decía que tiene que haber condiciones favorables para esto. Empieza a darse una lucha y se toman aspectos, se vuelve híbrida la cuestión. Que ustedes les digan, es que el socialismo es lo peor. No, se han tomado ciertas condiciones de esos lugares para tener un mejor control y mejor bienestar a nivel social. Lo vuelvo a reiterar, es muy mal el concepto que lo manejan incluso las televisoras, lo he visto, lo he escuchado, que hablan de los ninis a los estudiantes de educación media superior, sobre todo los de preparatoria, cuando les dicen, es que esos niños están recibiendo, no son niños, son estudiantes que deben demostrar su credencial, sus boletas de que están estudiando y van a recibir un beneficio directo. Antes las llamadas prebendas, el PRI como tal, como estructura partidista y bien creada, otorgaba esas prebendas de manera indirecta. Por eso iban grupos de gente y te decía, yo te voy a dar como les dicen a estas, donde te dan los productos, de comidas, cajas de diferentes alimentos. Yo te voy a dar una despensa que te otorga el Estado. Nada más que gracias a nosotros, tú la tienes en tu casa o te la estamos distribuyendo. ¿Cuál es la condición? Que votes por ese partido que te está dando la despensa. Entonces se crean esos clientelismos.
bien establecidos desde el Estado o desde el gobierno. Esas fueron las condiciones desfavorables, pero todos los estados nacionales se volvieron híbridos. China es de los primeros países que empieza a tomar capitalismo privado o posiciones, a pesar de que el gobierno chino es socialista al extremo. Tiene una dictadura con no hay partidos políticos ni se enfrentan unos a otros a nivel de democracias. Siempre se elige al mismo y el verdadero control viene desde un rey o una persona nada más allá. Ellos permiten que entre capital privado, pero no dejan de tener control en el aspecto de la salud, político, cultural, en el aspecto educativo. Ellos tienen ese control muy bien establecido, permiten que se venga a invertir, pero bajo las condiciones que le está dando el Estado de China. ¿Cuál es lo que ofrece China? Mucha mano de obra y barata. Eso empieza, y todos los estados nacionales empezaron a hacer lo mismo. Estados Unidos tiene grandes sectores de su población en suma pobreza y les empieza a otorgar dinero. Recuerden ahorita qué pasó con la pandemia. Cada familiar empezó a recibir $100. Hoy les están diciendo, vete a vacunar y te voy a dar $100. ¿Para qué? Para que esos indecisos vayan y se vacunen. ¿Qué está ocurriendo entonces en este momento? Que las condiciones son de tal manera de desigualdad donde un grupo pequeño tiene gran beneficio económico y grandes sectores de la sociedad en todo el mundo están entrando en condiciones de pobreza y muchos de pobreza extrema. Se dieron cuenta que el neoliberalismo no estaba funcionando como un sistema económico y volvieron otra vez al llamado, están volviendo a retomar el llamado estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar como les presentaba en estos primeros aspectos? El estado de bienestar presenta como característica la siguiente: principalmente en proporcionar un porcentaje importante de los recursos a la población trabajadora y ellos tener otra vez el control de ciertos sectores. El Estado empieza a intervenir ahora ya directamente nuevamente. Y que empieza a decir por eso en este gobierno de hoy en día, se le caracteriza o se le quiere hacer creer a todo el grupo, es que ya estamos en un socialismo tal. Se le está dando dinero a la población, cuando eso siempre ha ocurrido, siempre y en cualquier país, que lo denominan de otra manera, que estado de bienestar, que apoyo desde el Estado, que solidaridad, como le decía Salinas de Gortari, que progresa, como le va a decir Enrique Peña Nieto, etcétera. ¿Qué es entonces proveer? Otorgar a ciertos sectores de la población para lograr dinamizar la economía. ¿Qué ocurre cuando haces esto? Tú haces el llamado efecto dominó en economía. Si hay grandes grupos de la población que carecen de trabajo porque las condiciones no están dadas, como en México, y como en países desarrollados, como te digo, en Estados Unidos, o incluso ciertas zonas pequeñas, pero hay en Alemania o España, en África grandes son países, o Asia, o América Latina, muchos de los países estamos en condiciones muy desfavorables, otorgarle dinero para que esta población, lo primero que va a pedir es comida. Después va a ver si acaso, por cuestiones materiales como la ropa. Pero ¿qué hace? Va a los centros comerciales, a las tiendas, a proveerse de comida. Entonces compra productos. Esos productos vienen de las fábricas. Las fábricas se ven en la necesidad de crear más productos. ¿Por qué? Porque hay que darles estas condiciones o estos productos que están en demanda, tenerlos mucho, generar más. ¿Qué hace esta empresa? Estas empresas empiezan a darse cuenta
que no tienen tanta mano de obra para generar su producto, que buscan entonces contratar a más población. Y a quien contrata, al mismo que está comprándole los alimentos. Y entonces se genera otra vez esa cadena económica circular en donde el mismo que compró el producto a la vez va a encontrar trabajo en esas fábricas, en esas industrias, porque se está requiriendo mayor mano de obra. Eso hace el capitalismo. Y eso hay que entenderlo con claridad. En el mundo no hay comunismo. Cuando les digan ustedes, es que es como busca que México que se haga comunista. Es más, no hay país en el mundo que sea comunista, ni Cuba, ni eso es mentira. Como ustedes están viendo, para llegar al comunismo se tenía que transitar o pasar por el socialismo. ¿Cuáles fueron socialistas? Rusia, un gran bloque de la Europa del Este, mucho tiempo fue socialista, China, algunos países de África, Cuba, en América, esos son socialistas al 100%. Y hasta la fecha, Cuba y China son considerados países socialistas. Pero ya se volvió híbrido, como te decía, desde los 70 China, y Cuba está entrando en ese proceso. México no es socialista, pero adopta muchas de esas posturas socialistas como lo hacen muchos países capitalistas, incluyendo Estados Unidos, que se dice el gran rey del capitalismo, Europa, en Alemania, no sé si sepan, pero en Alemania otorga a gente que no consigue trabajo, lo provee con dinero. En Estados Unidos, si tú puedes eh, identificarte como un familiar o un trabajador que ha estado desempleado durante cierto tiempo, el Estado o el gobierno te da dinero mensualmente hasta que consigas trabajo. Eso es beneficio de las posturas socialistas, posturas ideológicas, no del sistema económico socialista. Porque si fuera así socialista en México, tendría que hacer lo que hace Cuba. Desaparecen los partidos políticos, tienen todo el control de las empresas y les dice, ustedes no pueden venir a invertir, yo me hago de todo eso, de la banca, de la minería, del teléfono o las comunicaciones, etcétera. Yo las controlo y yo otorgo el beneficio o lo otorgo la riqueza, la distribuyo parejo. En Cuba, cada mes recibe cada cubano una despensa que les da el Estado, determinada ropa que les da el Estado, ya sea zapatos, pantalones, vestidos, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, los autos de ahí son de los años 40, 50, porque no permite que entre una industria desde afuera. No sé si sepan, pero en Cuba, incluso Rusia, la Coca-Cola, la Pepsi, no entraba, no se vendía esos productos en Cuba hasta bien entrados los 80. Hablo de que a finales de los 80 y 90 se le permite entrar a esos productos, pero siempre y cuando los controle tanto Rusia como, perdón, en este momento China como Cuba. Eso es un Estado que lleva al autoritarismo, es verdad. ¿Por qué estoy dejando fuera a Venezuela? Porque Venezuela transitó a partir de Chávez. Cuando entra Hugo Chávez y con un golpe de Estado, él llega con una constitución nueva, la cambia y dice, yo voy a hacer, ahora mando aquí y quito esa constitución que está ahí y pongo la mía. Él sí entra como autoritario, pero apoyado por el ejército. Esas sí son posturas radicales fuertes. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque también los grupos que no están a favor de este gobierno se van a manejar esas ideas. Van a manejar una postura de interés. Y hay que comprenderlo, pues sí, son empresarios que no les gusta que les vengan a decir qué hacer. Pero si se permitía, como lo hizo Donald Trump, que también fue incluso mucho más allá, más directo,
Él fue con las empresas y les dijo, ya el control lo voy a tener yo del Estado en eso, en eso, en esto. Y por eso hasta hoy en día se le empieza a decir, es que también era socialista Trump, cuando es el mayor capitalista. Él es un empresario. Él es un empresario. Simplemente que viera una narrativa, él parecería tonto o muy superficial, Trump, cuando no es así. Él trae todo un grupo que lo va a asesorar y le van a decir, el mundo, la tendencia mundial ahora está transitando, está buscando dejar atrás el neoliberalismo y el nuevo capitalismo está volviendo a retomar ese llamado estado de bienestar, que fue el estado de bienestar de 1970 a mediados de los 60 hasta 1980 o 82. Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, y George Bush, no, y se me va el presidente de los Estados Unidos en los 80, a principios de los 80, Ronald Reagan, dan impulso al neoliberalismo. Y dice, ahora el capitalismo va a transitar a este neoliberalismo que les digo, que presenta esas nuevas características, pero también hay que entenderlo. Era necesidad del capitalismo transformarse. ¿Por qué? Porque estaba encontrando mucha crisis interna. Pero el neoliberalismo duró poco, está durando muy poco, porque no está dando las mejores condiciones. Esa es la gran diferencia entre creer que todo es socialismo, cuando no hay socialismo como tal profundo, sino en ciertos lugares nada más, y creer que el capitalismo es puro y no va a admitir nada fuera. Cuando toma muchas de las herramientas del socialismo o de las posturas ideológicas socialistas para tratar de aminorar esos golpes de crisis económica. Y lo explican también ahí muy bien. Si dejamos que los privados tengan el control de salarios, ellos van a tener en cualquier momento la oportunidad de bajar los salarios y generar menos competencia. Les pongo otro ejemplo para cerrar esta charla de hoy. ¿Qué hizo la Coca-Cola? Dijo, quiero evitar tener competidores. Ustedes han de recordar una marca que se llamaba Big Cola. Esa era de carácter privado peruana, surge en Perú. Se empieza a popularizar porque baja mucho el costo. La calidad es menor frente a la Coca-Cola o la Pepsi. Pero ¿qué empieza a hacer? Fíjese nada más lo que hace un gran monopolio industrial. La Coca se une con la Pepsi y le exige a los Oxxos o a los Seven que no venda ese producto. Si lo empiezan a vender las tiendas, dice yo retiro mis productos de esas tiendas. Y obliga tanto a las pequeñas tiendas o esas cadenas de tiendas como al Seven a vender nada más esto. En ciertas regiones lo permitió, pero empezó a penetrar tanta la presión que empezaron a desplazarlo. Igual sucede con estas grandes empresas que empiezan a tener un control monopólico. No sé si sepan ustedes, pero Sabritas le pertenece a Coca-Cola. Barcel, que llegó a ser la competencia de Sabritas, es la misma. La fusiona, la compra Sabritas y a su vez Coca-Cola compra todos Sabritas. Y desaparece una competencia de productos derivados de la chatarra, de esos productos chatarra, como se les conoce. Ciel, las aguas Ciel, vean ustedes cuando compren el garrafón, ahí viene una marca de Coca-Cola Company. Coca-Cola ya controla el agua también, o los envasados de agua en Ciel. ¿Qué sucede al mismo tiempo cuando sacan los Gatorade? Y eso, chequenlos, son productos derivados de estas grandes industrias. ¿Qué está haciendo el capitalismo salvaje? Generar en pocas manos esos grandes monopolios, donde Danone tiene el control
de prácticamente muchos derivados de la leche. Muchos de los productos. Por ejemplo, y es una empresa francesa. La cerveza Heineken. Nosotros, bueno, ustedes sobre todo, bueno, en general en México, teníamos dos símbolos importantísimos a nivel nacional en cuestión de cerveza. Corona por un lado y Cuauhtémoc por la otra. Pues resulta que esas dos ya se vendieron a capitales extranjeros, a la Heineken, que es capital holandés. Deja todo el aparato, pero el control administrativo y las ganancias las está obteniendo esta empresa privada. Y nos sigue vendiendo el producto con un sentido de identidad. Cuauhtémoc como identidad de la región de aquí del norte y Corona como identidad de la región del centro-sur, cuando en realidad son dos grandes empresas que ya pertenecen a capitales extranjeros. Entonces empieza a suceder esto, que mientras países industriales como los europeos, Estados Unidos, buscan mucho proteger a sus grandes empresarios, consorcios, México no puede hacer eso, no se puede dar ese lujo, porque sigue siendo un país semi-industrial y ofrece más mano de obra. Aunque llegase un gobierno, otro más diferente, que nos dijera, yo sí soy bien capitalista y van a ver cómo sí, también se va a ver inmerso en la necesidad y se va a ver presionado por el capital privado. Recuerden, no todo es bueno, pero tampoco no todo es malo. Hay que tener una visión mucho más equilibrada en ese aspecto y darnos cuenta que son dos grandes propuestas, pero en este momento les puedo decir, capitalista es el 99% de la población o de las naciones del mundo con ciertas características del socialismo, lo retomo. Que hoy en día ustedes lo vean más como socialistas, sí, porque se está buscando transitar ahora otra vez a ese llamado estado de bienestar que se van a procurar, van a ver en unos años a no llamarlo así. Incluso lo van a querer llamar de otra manera para que no se vea semejante a eso. O sea, aunque entre después otro partido diferente al que está ahorita, va a tratar de seguir esa línea, porque el grande capital mundial es el que manda, es el que establece las reglas. ¿Y quién es el capital mundial? Las grandes corporaciones mundiales. Apple, Amazon, Microsoft. Les estoy diciendo a nivel de tecnología, pero ustedes exploren lo que sea y se van a dar cuenta. A nivel mundial, los grandes capitales de diferentes ramas son los que establecen las condiciones. Por eso el grupo de los 7 o los 7 grandes países del mundo se reúnen siempre para ver, dice, ahora cómo vamos a caminar como capitalistas. Pues vamos a irnos por acá. Pues vamos a transitar acá. Incluso la cuestión de la pandemia fue favorable en qué aspecto. El capitalismo lo que estaba buscando ahora es reducir la movilidad. Eso ya se veía. Las ciencias sociales hablan de tendencias y a principios de los 2000 decía, se van a tener que generar condiciones para que la gente deje de moverse tanto por dos efectos. El cambio climático producto de la gran contaminación y la necesidad de generar un sector más saludable en la población. Saludable porque le está afectando demasiado fisiológicamente y psicológicamente a todos nosotros el movernos tanto. No sé, a ustedes les desespera decir, vamos en camión y tardamos 1 hora en llegar a nuestro trabajo. En la Ciudad de México, y le digo porque lo viví, si tú salías del Estado de México e ibas a la universidad hasta el otro extremo de la ciudad, tardabas de 2 a 3 horas de camino, tardas. Lo que están buscando es reducir esas movilidades a su máxima expresión. Por eso esto que estamos viviendo fue un aliciente a promover eso.
Y en Europa, ya ven ustedes, no sé si sepan, en México, en la Ciudad de México, a las 12 del día dejabas de laborar. Ya prácticamente las administraciones y todos los viernes a las 12 ya salías de tu trabajo. Hoy lo que se está buscando es que se trabaje de lunes a miércoles o jueves, 12 horas, si es seguidas o menos, para que se evite esa movilidad. En unos 10 años, la gran mayoría de nosotros va a estar trabajando así como estamos, porque es necesario ya reducir eso. China se da cuenta de eso, Europa se da cuenta de eso, Estados Unidos se dan cuenta de eso y dice, vamos a generar ahora una nueva transición al capitalismo. Eso es a grandes rasgos lo que... Y hablo de grandes rasgos, pero así fue la condición. ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo bien? ¿De aquí no hay dudas? A Salea no le escuché. Yo no dije nada. Ah, perdón. Es que como vi que se movió ahí. Pero no, todo fue correcto. Ninguna duda. Me dice Elizabeth que no hay duda. Sí, María de Jesús. Todo bien. Muy bien, les agradezco también su atención. Esperemos, vamos a ver un poquito en 2 sesiones más lo que sería esto llamado las instituciones del Estado mexicano y cómo se fueron transformando y qué es lo que van a ofrecer a la larga para reconocer y darnos cuenta qué es lo que sucede en México. Pero ya vamos a tratar de ver muy concretamente situaciones más vivenciales y que tienen que ver con nuestro acontecer diario. Les agradezco mucho por su atención. Cuídense mucho. Gracias, usted también. Gracias, profe. Que tenga buena noche. Igualmente, cuídense mucho. Gracias, Elizabeth, por su comentario. Igualmente, Fátima, que les vaya muy bien. Saraí, cuídense mucho. Gracias, Saraí. Me despido porque ya no más ronco. Cuídense mucho. Descansen muchachos.